Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Comienza el Reloj de Dios y es momento de revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico. Desde Estudio 16 les saludamos. Gracias por estar en sintonía y les invitamos desde ya a ser parte de la conversación de esta jornada. Más 502 56 17 90 99. Tenemos invitados en casa. Inicio saludándoles. Voy por orden de nuestros anfitriones. Por supuesto, voy con hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez, a quien ven ya en la pantalla, que está acá listo para hablar de los temas que llaman la atención y que generan muchas preguntas. Y claro, otros invitados especiales. Inicio también con las damas. Luisa de Arana, su esposo Pablo Arana y José Arana. A los tres bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá. Ojalá participen en la conversación. Apóstol, la semana ha sido realmente impresionante, con muchas noticias. Sin embargo, una de las que sigue rondando el tema de noticia y especulación es el apagón que sufrió la península ibérica, en donde muchos se preguntan, ¿esto fue mano humana? ¿Esto fue algo que se está utilizando hasta con inteligencia artificial? ¿O simplemente falta de previsión de los gobiernos? Inicio saludándole con eso. Gracias, Elcita. Gracias por el saludo. Aquí estamos siempre listos al pie del cañón y nunca en la boca del cañón. Ay, por favor, ¿cómo va la disparada? Sí. Claro. Sí, efectivamente, yo creo que el mundo nos sigue dando señales. Sí. Señales, bueno, digo yo, las está produciendo, pero el Señor dijo que Él era el que las iba a dar. Haré señales en los cielos, en la tierra, que iba a haber humo, que iba a haber sangre, columnas de fuego. Nos dijo tantas cosas que habrían de venir. Y muchas de ellas están pues escondidas, encriptadas, y en el texto bíblico se deja ver algunas de estas cosas. Digamos, hay algunos versículos que uno los lee a veces superficialmente, a veces les acerca más el zoom y logra comprender un poco más, pero no se llega a la comprensión total hasta el tiempo del cumplimiento de la profecía o de la revelación, como le dijeron a Daniel. A Daniel le dijeron, sella las palabras de este libro, porque están selladas. No eran ni para Daniel, para nadie. Incluso los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1, el Señor les dijo, cuando ellos preguntaron acerca del reino y el tiempo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber ni los kairos, ni los tronos, ni los kairos que el Padre puso en su sola potestad. Entonces hay cosas que le corresponde a ciertas generaciones conocerla y a otros no, ¿verdad? Porque la revelación es de Dios. Nadie, absolutamente nadie, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, y aún Él, en su momento, dijo, el día y la hora nadie lo sabe. En ese momento no lo sabía. Sí, exacto, dice, ni los ángeles, ni el Hijo. Pero luego, claro está, Él le devuelve la gloria que tenía al principio, y en Apocalipsis capítulo 1, entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, pero ahí había sido investido con el poder, y la Biblia dice en Hebreos que cuando Dios lo introduce nuevamente en el mundo, resucitado,
Entonces ahora dice, adórenle todos los ángeles, ¿verdad? Quiere decir que había un tiempo cuando él estaba ungido que no tenía el pleno conocimiento, estaba ungido. Y eso es por causa de tiempos. Muchos de los grandes teólogos, grandes hombres estudiosos extraordinarios que los bendecimos y nos precedieron, nos dejaron un legado muy lindo de estudio de la palabra, pero incluso algunos de ellos, por ejemplo, decían que Israel nunca iba a ser Estado nuevamente. En los 1800, 1700, habían teólogos que creían eso, sino que la profecía bíblica que señalaba eso era una figura, una sombra. En cambio, cuando se llegó el tiempo, pues para nosotros es tan fácil entender que aquello sí era puntual, una realidad, porque 14 de mayo, que ya se acerca, ¿verdad? Exacto. De 1948, pues aparece el Estado de Israel. Es más, algunas personas también, estoy diciendo todo esto para presentar un versículo bíblico de acuerdo a lo que tú me estás comentando ahora, ¿verdad? En el libro de Isaías, en el libro de Daniel sobre todo, es tan puntual las noches, las tardes, los días que se exponen, que algunos se han atrevido a decir que eso fue escrito después que sucedieron las cosas para aparentar esa gran puntualidad que tenía. El cumplimiento de Exacto. eso. Claro. Sin embargo, se ha demostrado arqueológicamente que no es así, ¿verdad? Ahora, en base a esto, hay un versículo que aparece en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 ya está en acción la gran tribulación. Ahí, según el panorama que vemos, ya está en acción la gran tribulación en ese momento. Entonces dice que se empiezan a derramar copas sobre diferentes cosas, ¿verdad? Sobre el sol, sobre la tierra, sobre las aguas, etc. Pero me llama mucho la atención, vamos a ver, lo tengo por acá, le dicen las 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? Y digamos, la primera, le llaman, sí, del furor de Dios. Una llaga repugnante y maligna cuando se derramó la primera copa y así sucesivamente. Pero cuando llegamos al versículo, vamos a ver, 10, que es el que me interesa para comentarte, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Pero lo que me llama la atención, no estoy diciendo yo que eso es lo que ha sucedido ahorita, en este momento, ¿verdad? Pero para mí esto es como un preludio, como un aviso, como cuando alguien va al cine y entonces mira los anuncios de la película que se llama a estrenar en octubre, claro, ¿verdad? Son los previews, ahí están para tener esa expectativa. Para mí que lo que acabamos de tener en Europa, con ese gran apagón que tú mencionabas, es el preludio de esto. Y voy a explicar por qué, y cuáles son sus explicaciones e implicaciones. Digamos, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver, sobre todo nosotros los que vivimos en Centroamérica y también Sudamérica, no sé si mencionar a México también, porque México parece que tiene un buen sistema eléctrico y centrales nucleares para generación de energía eléctrica en algunos sitios, pero a nosotros nos parece algo risible, que se va la luz, claro, ¿verdad? Hasta broma hacemos de eso. En mi país no se va la luz, sino que llega, decimos, ¿verdad? Exacto, la sorpresa sí, que pues, llegó. Claro. Y tenemos generadores, los mayores compradores de generadores o plantas eléctricas es Centroamérica, Sudamérica, seguramente. Digamos, países del primer mundo no es una prioridad para ellos, con excepción de, como son precavidos, son previsores, muchos de ellos, algunos de ellos,
digamos, sus hoteles, los hoteles de línea, así internacional. Las redes. Si ellos, aunque no lo pida los gobiernos de cada país, dentro de sus reglas va a tener una planta eléctrica que pueda sostener a todos, los elevadores, la luz y todo, de tal manera que se va la luz y ellos van a tener esa continuidad. Claro. Los hospitales también. Entonces nosotros cuando se va la luz, lo único que es que protestamos, usamos candelas, ¿verdad? Ahí tenemos candelas. Sí, Desde que era niño me recuerdo que ya sabíamos dónde estaban las candelas y los fósforos, porque sabíamos que se iba a ir la luz, ¿verdad? Esa era nuestra acción de emergencia. Exacto, y era emocionante, ¿verdad? Sí, claro. Era emocionante y generalmente se iba para la hora de las votaciones o de los golpes de Estado. Qué interesante y casual. Sí, en ese tiempo, tú no habías nacido. Supongo que no, porque todavía había algunos. ¡Ay, pero, siempre me pesca con eso! Pero, así que nosotros lo vemos desde otro ángulo. Sí. Pero, en países del primer mundo, eso es una locura. Sí. Eso es una locura. Se detiene el mundo. Y una de las cosas que ha estado sucediendo, primero déjame explicar un poquitito esto para luego darte mi opinión. Una de las cosas que ha sucedido, digamos, sobre todo en España, bueno, en toda la península ibérica, es que a causa de la forma como Bruselas ha estado gobernando Europa y han estado apoyando el cambio para combatir el cambio climático, han estado apoyando lo green, lo verde. Sí, claro. Entonces se ha ido cambiando poco a poco la forma como se puede extraer energía eléctrica. Cierto. Entonces, ellos en España y en muchos países de Europa, y no todos, tienen plantas nucleares, tienen energía eléctrica, eólica, sí. tienen energía solar, tienen energía hidráulica, tienen también energía pues generada por combustibles fósiles, pero esa es la que quieren eliminar. Exacto. Esa es la que han querido eliminar poco a poco. Por eso es que, digamos, en la guerra contra Rusia, una de las cosas que les interesaba era cortar el flujo de esos dos componentes, tanto del petróleo como del gas, y obligar de alguna manera, paulatinamente, a toda la población, no solamente alemana, que fue la más afectada, sino que toda Europa, que fueran poco a poco haciéndose de esta energía que ellos le llaman limpia. Renovable, limpia. Sin embargo, ahí hay mucha tela que discutir y yo pues no soy técnico en eso, pero cualquiera puede leer un poquito y darse cuenta de lo que puede generar. Digamos, en el caso de España, con este gobierno actual que ellos tienen y que es más o menos del mismo corte que tiene toda Europa, con excepción de Italia, y me parece un poquito ahora de Alemania y de Hungría, ellos han estado cortando la energía hidráulica y han echado a perder incluso represas. Y lo que sucedió en España con la famosa Dana tiene que ver con el hecho de que ellos empezaron a destruir no sé cuántas represas hidráulicas, ¿sabes? Claro. Que estaban generando energía porque ellos quieren cambiar totalmente el proceso, eliminar lo de los ríos. Claro. Y quieren eliminar lo del gas y lo del combustible. Sí. Cosa difícil, muy difícil. Entonces, para este año, ellos tienen planificado quitar 7 centrales nucleares y entonces reponer esa energía eléctrica con el sol y con lo eólico y con la energía, pues, que ellos le llaman pura. Ok. Está bien, ellos sabrán, son técnicos y todo lo que tú quieras. Sin embargo, este apagón afectó a toda una nación. A Portugal también lo afectó, a Francia, y recientemente me parece que se dio también en Bali, sí, que es una isla de Indonesia, un centro turístico que dicen que es el más turístico de todos, y se quedaron sin luz igual, ¿verdad? Sí. Entonces,
lo que llama la atención muchísimo, muchísimo, y muchas personas están poniendo el dedo ahí en la llaga, es el hecho de que parecería que fueras un experimento de control social. Wow, qué fuerte. ¿Verdad? Sí, sí, Porque entonces se suceden muchas cosas, ¿verdad? por supuesto. Y francamente, por eso leí Apocalipsis capítulo 16, que ya está metido en la gran tribulación, ¿verdad? Y el versículo que leí, que es el 10, el trono de la bestia. Y hemos entendido siempre que el trono de la bestia va a estar situado en Europa, en alguna parte de Europa, ¿verdad? Sí. Y que ese fue el último imperio que la Biblia menciona cuando habla del imperio romano, que era Sí. Italia, pero que agarraba desde Inglaterra toda Europa y el norte de África en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí es sugestivo, pero volvamos a la carga con lo que estaba diciendo con anterioridad. Mira, ya a estas alturas del partido hubo una gestión de eso para ver la conducta social. Y fue para la 2020. pandemia. Exactamente. Porque, ¿qué pasó con la pandemia? Encierro total, control total de los Fue un control gobiernos. total y toda la humanidad como corderos mudos. Sí. Y el que se Sí. atrevía a balar, porque los Sí. corderos balan, No ¿verdad? hablan, No solo hablan, balan. balan. Sí. El que se atrevía a balar, lo callaban, lo podían condenar, meter a la cárcel Sí. o censurarlo en las redes sociales, lo cual obviamente era el linchamiento público de alguien que estaba ejerciendo su derecho a la libre expresión del pensamiento, Así que es. tanto se cacaraquea, ¿verdad? De que yo tengo derecho a decir lo que pienso, decirlo ahí. Coartaron el que científicos, comunidades médicas Sí. se pronunciaran y dijeran, eso no se debe hacer así. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso fue un experimento social, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo menos nocivo fue que nos encerraron. Sí, el peor de los males, tal Sí, vez. porque eso hasta bien me cayó a mí, por lo menos, ¿verdad? Pues me tocaba predicar 3 veces diarias, ¿verdad? Ah, En las redes, predicaba y estaba feliz, ¿verdad? claro. Pero sí, yo solo cerraba los ojos y pensaba que eran miles de personas que estaban oyendo y tal vez solo yo me oía, ¿verdad? Pero para mí fue el menor de los males, aunque ya era un mal. Claro, Nos vedaron derechos constitucionales. así es. Por ejemplo, el derecho de la libre locomoción. Exacto. Aunque a nosotros nos los están vedando constantemente con bloqueos y los gobiernos no hacen nada, pero nos vedaron, digamos, no podíamos salir de Guatemala para Suchitepeques, no Exacto. podíamos. Entre departamentos estábamos. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así que no podíamos salir de en nuestro propio país, pasar una línea fronteriza Sí. de un municipio a otro? Exacto. Y nadie dijo nada. No podíamos salir a determinadas horas de la noche. Sí. Yo recuerdo que hubo algunos casos de agresión policial, incluso a una persona que mataron porque salió de noche. Exactamente. ¿Cómo así? Y era legal. Sí. Eso era legal. No era justo, pero era legal. Bueno, encima de eso, yo por eso pienso que eso era una especie de evaluación de la conducta social, Conducta social. ¿verdad? Sí. Pero ¿cuándo se iba a dar? En un caso de emergencia. Sí. En un caso de emergencia que primero nos tenían que convencer que nuestra vida corría peligro y que quizás sí la estaba corriendo verdaderamente. Sí. De ahí vinieron las series de remedios y muchos médicos que se opusieron y decían, no, eso no es así, eso se puede tratar de esta manera. Y fueron linchados en público también esos médicos, ¿verdad? Exactamente.
No, la vacuna, pero es que no se experimenta, no importa. El que no tenga esta vacuna no puede viajar, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, no puede viajar. Entonces, aquí ya vemos la conducta social, digamos, imagínate. Aquí a Guatemala la primera vacuna que vino fue la Sputnik. La rusa. Pero la Sputnik era rusa, ¿va? Exacto. Y estaban en una competencia con la vacuna norteamericana, o las vacunas norteamericanas que era de Johnson Johnson, Moderna y Pfizer. Sí. Y entonces aquí se vacunaron gente con Sputnik y de repente una orden presidencial de allá, aquí no entra ninguno que no traiga vacuna de Estados Unidos. Así No es. importa si es Sinovac, que era China, no importa si es... Entonces ya vemos la modificación de la conducta, pero en una crisis tremenda. Entonces no se podía viajar, no se podía entrar a restaurantes en diferentes lugares, digamos. Tiempo después, ya cuando pudimos empezar a viajar, yo recuerdo que fui a una iglesia de las nuestras en Nueva York y fuimos a comer. Y para entrar al restaurante teníamos que enseñar nuestra tarjeta de vacunación para poder entrar ahí a comer. ¿Va? Entonces nos vedaron una cantidad de derechos y nadie dijo esta boca es mía. Y los que la dijeron fueron linchados en público, ¿verdad? Y a veces nosotros pusimos de nuestra parte también para echarles tierra. Fue algo complicado. Se terminó más o menos. Algunos se opusieron. En Italia se opusieron un poco, en Estados Unidos, en Texas se opusieron y entonces trataron de aminorar todo, pero ya estaba hecho ese proyecto que habían realizado y que lo habían estado planificando. Porque si tú te recuerdas, o si no sé si lo recuerdas o lo podemos buscar porque eso es famosísimo, unos meses antes se había hecho un simulacro de una pandemia en Estados Unidos. Y se había llamado a gente de diferentes lugares y se había hecho el simulacro exactamente de lo que pasó con el COVID. Wow. Otra cosa, ni siquiera nos dejaron llamarle el virus chino. Claro, como... A la gripe española sí, no había problema decirle gripe española. No hay que decirle virus chino. Ahí había gato encerrado. Pero, repito, esto era como un análisis de cuál es la conducta global bajo un estrés y si la gente se sometía. Sí. 5 años después. Muy lamentable, sí, muy lamentable. Entonces, 5 años después, sí, porque viene una cosa de esta naturaleza en un país del primer mundo. Exacto. Que ahora incluso los mismos españoles están indignados con que se les diga primer mundo por esto que les pasó. Sí, claro. Que se fue la luz por todo ese tiempo. Mira, la verdad, que yo no recuerdo que aquí en Guatemala, no me recuerdo cuándo fue la última vez y espero que no va a ser hoy ni... Que no hay un apagón Sí. repentino. Pero, Claro. pero no recuerdo cuándo ha habido un apagón con esa tardanza. Largo, sí, sí. Entonces, ok, volvamos otra vez a la carga. ¿Qué sucedió en aquel ensayo que se hizo, ¿verdad? Sí. Hace 5 años? Muy bien. Por ejemplo, en Argentina, el Congreso se reunió a puerta cerrada, sin la participación de mucha gente, y aprobó leyes sin que la gente pudiera decir esta boca es mía. No se podían enterar. Sí, No se pueden enterar. así. Y cuando salieron ya tenían nuevas leyes. Ok, entonces ahora vamos a la pregunta inicial, ¿verdad? El apagón. El apagón en Europa, el apagón en España, Portugal. Parte de Francia. Pues por lo menos el occidente de Francia, ¿verdad? El occidente de Francia, me parece que afectaron algunas otras localidades de algunos otros países, pero no fue tan generalizado. Y hay muchas explicaciones técnicas, ¿verdad? ¿Qué sucedió porque al principio se dijo que había sido un ciberataque, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y entonces que lo que pasó fue esto, que por aquí, que por allá. Ellos tienen sus palabras técnicas. Para mí la cosa es que pasó. Sí.
Y entonces viene la pregunta, ¿qué pasó en esas 20 horas? Ok, para empezar, ¿te imaginas el caos? Sí. Gente que está pegada a respiradores en los hospitales, Sí. gente que iba en el metro, que se mira ahí en la televisión cómo van, se tienen que salir por el túnel y empiezan a caminar en medio de la Los oscuridad aviones, sí. hasta terminar su caminata, pues, pues jalando sus maletas y a pie, desde luego, ¿verdad? Gente que se quedó en ascensores y que tuvieron que ser rescatados por bomberos. Otra cosa interesante, porque esa es la energía verde, ¿va? Los miles de carros eléctricos que también se quedaron a expensas de eso, aunque tuvieran guardado Varados. en su batería un poco de electricidad. Ujú. Semáforos y unos grandes atascos de tránsito en todo el país. Sí. Pero entonces vienen otras cosas más. Por eso digo yo, esto es incluso un ensayo, porque el mundo se ha digitalizado Sí. totalmente, ¿ah? Y conforme ha ido pasando el tiempo, nosotros, los gobernantes, abusivamente nos han ido quitando nuestras libertades. Por ejemplo, si tú cargas o pretendes hacer un negocio con efectivo y sin bancarizar el dinero, te vuelves sospechosa de lavadora de dinero. Sí. ¿Pero por qué? Sí. Ponete que una abuelita no quería meter su dinero al banco y lo guardó siempre debajo del colchón y un día dice, yo le voy a dar un regalo a mi nietecito y tiene guardados, ¿qué? 15,000 pesos. Y la agarra. ¿Y de dónde sacaron eso? Usted es una vieja extorsionista. No, que yo toda mi vida No, al bote. ¿Por qué? Sí. Porque le quitaron algo que no le tenían que haber quitado. Era su derecho. Su libertad era su Así libertad, es su es. derecho. ¿Ah? Sí. Entonces el dinero se empezó a digitalizar. Ahora te imaginas, no hay luz. Sí. Mucha gente se quedó sin poder comprar Exacto. comida. Entonces los hoteles decían, si va a venir acá, tiene que traer efectivo. Sí. ¿Y quién carga efectivo? En España, pues habrá más de alguno, ¿verdad? Sí. Algún tu compañero ahí, que esos que siempre cargan un montón de dinero. Hay que preguntar si tienen. Pero la mayoría de la gente se quedó entonces controlado su dinero, Su locomoción. su locomoción, Sí. Su sin prohibirle comunicación. su comunicación. Sí. Los mismos periodistas que estaban narrando todo decían, todavía no hemos logrado el contacto con nuestros seres queridos. No sé quién llegó a traer a mi hija que dejé en la escuela. No me he podido comunicar con eso. Los mismos periodistas. Sí. Y lo decían porque tenían el acceso a radios con baterías y algunas empresas, sobre todo del Estado, interesante, y subrayo, del Estado, eran las únicas que llevaban la información, la comunicación. No había una empresa privada, no había algo que estuviera narrando lo que estaba pasando, solo el Estado. Ese es un peligro cuando el Estado es el papá Estado. Ahí La única voz que la suena. única voz, Así es un es. terrible peligro. Entonces, yo lo que veo es que es el acomodamiento de estos ensayos, es el acomodamiento para ver qué es lo que la gente va a hacer y cómo nos han ido, repito, quitando libertades que de hecho nosotros tenemos, locomoción, lo del dinero, la comunicación, Sí. con una causa, energía sostenible, verde, limpia, para que nuestro planeta siga durando mucho tiempo más. Yo pienso que es un ensayo. Apóstol, quiero dejarles con una invitación a todos, y de hecho usted que siempre habla de cosas como Hollywood lo anunció. Hay una serie en una plataforma, que no vamos a decir su nombre, la serie se llama Zero Day, Día Cero. Pasa exactamente eso en Estados Unidos y es de las series más famosas. Y supongo que ese símil, esa comparación,
a ser de lo más interesante ahora para los europeos. Así que les venimos a platicar un poco de eso y vamos a ver la noticia en un momento más, pero es tiempo de hacer una pausa. Vamos a ver la noticia y la película es esto. De una, vamos a maratonear, no es cierto. No, pero sí es impresionante la forma en la que ocurre cada uno de estos momentos. Se apagan los semáforos, no hay conexión en internet, pasan tantas cosas que asusta. Vamos a la pausa y regresamos en un momento más para ver la lectura bíblica de todos estos acontecimientos aquí en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con el Reloj de Dios. Estamos de vuelta con el Reloj de Dios. Continuamos en el Reloj de Dios, las noticias actuales con un enfoque bíblico. Es momento de seguir revisando los acontecimientos de esta temporada que hoy son objeto de análisis a la luz de la palabra. Aquí tienen algunas de las noticias que hemos estado comentando. En los últimos años, apagones masivos han paralizado regiones enteras, exponiendo la fragilidad de las infraestructuras eléctricas y sus devastadores efectos en la vida diaria. El 28 de abril de 2025, un apagón masivo dejó sin luz a España, Portugal y Andorra, con interrupciones parciales en el sur de Francia. Aunque la causa no está clara, se sospecha de una sobrecarga en la red europea. Los supermercados reportaron pérdidas millonarias por alimentos perecederos descompuestos, y los hogares enfrentaron la misma pérdida, agravando la inseguridad alimentaria. Los hospitales, especialmente en zonas rurales, sufrieron interrupciones en equipos críticos, generando riesgos para pacientes. El transporte público colapsó, los comercios cerraron y la población recurrió a velas y generadores. En Bali, Indonesia, un apagón el 2 de mayo de 2025 dejó a la isla sin electricidad durante horas debido a un cable submarino dañado. Aunque la operadora PLN descartó un ciberataque, la falta de claridad sobre la causa generó preocupación. Los hoteles y restaurantes perdieron alimentos refrigerados, y el turismo, pilar económico de Bali, sufrió un duro golpe. Los hospitales locales recurrieron a generadores, pero la interrupción de servicios básicos como agua y comunicaciones complicó la atención médica. Ecuador, por su parte, ha enfrentado apagones crónicos desde 2023, que en 2024 alcanzaron hasta 14 horas diarias debido a la escasez de combustible y el deterioro de la red eléctrica. Las familias perdieron alimentos, y los hospitales operaron al límite con generadores no diseñados para uso continuo, poniendo en riesgo a pacientes. La contaminación por generadores diésel disparó los niveles de dióxido de azufre en Quito, afectando la salud pública. Económicamente, cada hora de corte costó al país $12 millones. En Cuba, los apagones de octubre y diciembre de 2024 colapsaron el sistema eléctrico nacional, agravados por la avería de la central Antonio Guiteras y el huracán Oscar. Los 10 millones de habitantes de la isla enfrentaron cortes de hasta 20 horas diarias. Los alimentos se descompusieron, profundizando la escasez. Hospitales, como los pediátricos en Pinar del Río, operaban en penumbra, con riesgos para pacientes dependientes de equipos médicos. La falta de agua y la suspensión de escuelas y trabajos desataron cacerolazos y protestas en La Habana y Santiago. Regiones totalmente distantes, como hablábamos de la península ibérica, también acabamos de ver lo que ocurre en Bali, Indonesia, y por supuesto aquí cerca de nosotros en Latinoamérica, en Cuba, y eso genera mucha especulación. Seguiremos hablando con nuestro apóstol Sergio Enríquez y el análisis que hace, pero tenemos también preguntas y comentarios de quienes nos acompañan hoy aquí mismo en los estudios. Vamos con usted, hermana Leti, tenía un comentario que hacer al apóstol, adelante. Sí, Cita, gracias. Apóstol, regresando a los apagones de España, Francia y Portugal, ¿qué pasó con los aviones? Es una duda que yo tengo. ¿Qué pasó si también ellos se manejan con electricidad y no tenían comunicación con torre de control, según yo, pues? Sí, mira, hay algunas infraestructuras que son básicas y que por ley tienen que tener un respaldo. Si falla ese respaldo, sí, ya estaríamos terriblemente en la calle, ¿verdad? Claro. Pero, digamos, los hospitales tienen que tener eso, ¿verdad? Plantas eléctricas. Gigantescas, ¿verdad?
hoteles de cadena, ellos mismos las ponen. Pero los aeropuertos, que son aeropuertos de esa calidad, porque como están en clasificaciones, ¿verdad? No se pueden quedar sin energía eléctrica. Tienen ellos que tener backup para esos problemas. Por lo menos solo para comunicarse, aunque no sirva todo el resto de cosas, pero la comunicación que es básica para que puedan aterrizar. Entonces, los vuelos se pudieron comunicar y los desviaron pues, a diferentes aeropuertos para que aterrizaran, pero fuera de España y de Portugal y aún de Francia. Pero el peligro, porque te imaginas, y si no tenían suficiente combustible, y si era un vuelo transatlántico, llegando ya de Brasil directo hasta Madrid, no se puede decir que tienen un gran depósito todavía. Es impresionante. Yo creo que, pues yo insisto que esta es una situación de un arma. Es un arma que se puede utilizar ahorita para tantear cómo va a ser la conducta de la sociedad. Pero se ha utilizado como un arma. Digamos, Ecuador, este año, Ecuador tuvo apagones por varias horas diarias. Sí. Y francamente, el que ocasionó en una gran parte esos apagones, aunque dijeron que no había habido lluvia y que por lo tanto las hidroeléctricas y toda esa cuestión, pero Venezuela, al ser un régimen totalmente de izquierda, y Ecuador, un régimen dirigido por un presidente joven, Noboa, de derecha, le cortó la energía eléctrica. Colombia también hizo lo mismo. Colombia le quitó, que también es de izquierda, le quitó energía eléctrica. Es una guerra, ¿eh? Claro. O sea, si utilizan la energía eléctrica, estos regímenes totalitarios, para sojuzgar a otros, ¿por qué sería tan difícil creer que van a utilizar la energía eléctrica para conducir a un rebaño a lo que ellos quieran? ¿Verdad? No tienen nada extraño. Por eso incluso algunos dijeron que era un ciberataque, que inmediatamente dijeron que no, para no causar pánico o para no levantar tantas olas. Pero ese fue un ensayo. Están ahí tratando de ver cómo lo arreglan ahora y todas las cosas. Pero ese fue un ensayo. Vamos a ver qué pasa. Es como quien dice, vamos a ver qué pasa con si le hago bullying y si me contesta. Y si no me contesta, le voy a seguir siguiendo haciendo bullying toda su vida, hasta que un día me conteste. Más o menos eso, solo que a mayor escala. Increíble. Gracias, hermana Leti. Vamos a pasar ahora contigo, José, que tú también tienes un comentario relacionado con estas medidas que se supone son para tratar de mantener el bienestar del planeta, pero que eventualmente generan problemas como lo que acabamos de ver en Europa. Adelante. Sí, gracias, Elcita. Apóstol, tú mencionabas pues de la energía limpia, ¿verdad? Y yo he encontrado una noticia que el Parlamento Europeo aprobó la prohibición de vender vehículos con motores de gasolina, diésel e incluso híbridos a partir del 2035. Y para que al 2050 ya solo se utilicen vehículos eléctricos. Entonces es una dependencia de la energía limpia, como decías, y también España es un país que está gobernado por la izquierda, ¿verdad? Entonces esa manipulación que tú mencionas, ¿verdad? Esos regímenes es muy notoria, ¿verdad? Sí. Fíjate que, mira, es bien interesante eso porque francamente ellos ya lo tenían planificado. Mira, a lo que me refiero que ya tenían planificado es, al 2030 esto tiene que cambiar. Con todo lo que ya sabemos de esa Agenda 2030, el Foro Sao Paulo y toda esa cuestión, ¿verdad? Y lo que no sabemos lo deberíamos de aprender realmente, porque ese ha sido una situación que se dio sobre el mundo entero, una conspiración. Pero como el que dirige los tiempos es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios permitió que contra todo pronóstico, contra toda alegata, contra todo pataleo
de este movimiento político que está pro lo verde, lavando el cerebro a toda la gente, apareciera el presidente de los Estados Unidos. Quitaran al anterior, que coincidía con esta agenda y que había casi llevado la quiebra a Texas al prohibir, porque Texas es petrolero, y apareciera este presidente actual, que es Donald Trump. Y él volvió otra vez dijo, no, aquí todo vamos a... El que quiera usar electricidad, que la use en sus autos. Sí. Pero el que quiera utilizar combustibles fósiles, que los use. Y vamos a hacerlo. Y empezó otra vez a sacar eso, y eso les echó a perder su agenda. Entonces, en la última vez que se juntaron, dijeron que se iban a tardar un cacho más, que ahora se iban a tardar hasta el 2040. Pero están insistentes en eso, ¿verdad? Y ese cambio es definitivamente, según ellos, es para bienestar del mundo, pero realmente es una transición bien, bien complicada. Ahora, creo que Dios nos está dando un tiempo más. Creo que Dios nos está diciendo, bueno, sigan predicando el evangelio a toda criatura, el que se arrepienta, el que crea, el que se convierta, el que se bautice, será salvo, y al que no, pues ya se le dio la oportunidad, ¿verdad? Cierto. Pero sí, definitivamente ellos tienen eso. Esa es otra cosa que quiero decir, es que creo que también eso es parte de la estrategia que tiene este presidente de Estados Unidos de regresar las fábricas a Estados Unidos. Y dentro de esas fábricas está la industria automotriz, ¿verdad? Para tener una locomoción no solo eléctrica, sino que también... Porque si, digamos, Europa dice, pues ya no vendemos carros movidos a combustión fósil, sino que solo eléctricos. Vaya, quédense con ellos, nosotros aquí vamos a conducir los que nosotros hacemos. Y entonces ahora tienen a la General Motors y a todos los que ellos tenían antes. Sí. Eso ya causa un desequilibrio para los planes de la izquierda globalista, ¿eh? Que es otra cosa más que, pues esto que voy a decir no lo puedo afirmar así en 100 puntos, ciencia cierta, sí. Pero en algún momento leí algunas teorías de gente que decían por qué se había destruido este planeta con anterioridad. Porque sabe, eso sí lo dice la Biblia. Dice la Biblia que en el principio creó los cielos y la tierra. Sí. Y en el verso 2 dice que la tierra está desordenada y vacía. Pero Dios no la creó ni desordenada y vacía. Así que en el 1 la creó bien. Del 1 al 2 se echó a perder la tierra. Entonces hay algunas teorías que dicen que le cambiaron el eje a la tierra por utilizar una energía magnética. Porque lo que querían era ir en búsqueda de la energía, y como lo está haciendo la humanidad, solar, que está muy buena, pues, pero no es suficiente, eólica, que también está buena, pero tampoco es suficiente. Y entonces, lo que ellos hicieron antes, eso es lo que digo que no puedo decir que sea 100% cierto, sino que solamente lo leí, es que utilizaron energía magnética. Pero usted ha dicho también que, sí, que no hay nada nuevo en la Tierra, que sí, lo que hoy es, ya fue. Sí. Pero no puedo comprobar bien que sea magnética. Pero podemos seguir leyendo al respecto. Gracias por ese comentario, José. Es muy puntual y que sin duda aporta a la conversación. Pablo, tú también tienes algo relacionado con lo que el apóstol nos mencionaba, los ensayos que se hacen y que a veces pasamos por alto hasta que llegó el reloj de Dios para darnos algunas alertas. Vamos contigo, por favor. Gracias, Elcita. Sí, apóstol, solo una aportación breve, digamos, justamente con esto que platicábamos de los ensayos y estos caos programados y remontándonos a ese terrible que fue la pandemia. Tú hablabas de un ensayo o algo que se hizo previo a la pandemia y efectivamente sucedió. Se llamó el evento 201, que se hizo por parte del Centro Johns Hopkins, la Fundación de Bill Gates y el Foro Económico Mundial, que sucedió el 18 de octubre de 2019. Imagínate unos cuantos meses antes del 2020,
Y fue un ejercicio pandémico de alto nivel, dice, donde evaluaron qué respuestas se podrían dar ante una pandemia grave, dice aquí. Entonces, solo para darte Sí. esa aportación. Gracias. ¿Casualidad o Gracias, realidad? Pablito. Francamente, no podemos decir que es una casualidad, ya que 3 organizaciones se pongan de acuerdo. Mire, muchacha, vamos a planificar esto. Vamos a ver, démosle un último toquecito para ver cómo va a responder la humanidad, ¿verdad? Porque va a haber problemas, se va a haber gente que se va a oponer. Si vaya, hagámoslo. Entonces invitaron bastante gente. Pues ahí se vio, ahí está descrito. Eran gente de diferentes países que les hicieron creer que era una pandemia. Exactamente así, se los llevaron a un lugar como una pandemia, controlada. Y vieron su conducta y después lo hicieron con todos nosotros, ¿verdad? Y Padre Santo, fue algo escandaloso, espantoso, pero era un ensayo de la conducta humana. Cómo se comporta el rebaño. Cómo se comporta el rebaño. Y eso nos está llevando a ver que los gobiernos están tratando de confirmar ese control total. Y ahora yo le pregunto, ¿qué Exacto. relación tiene la tecnología, la vigilancia, ese control social con lo que la Biblia nos dice acerca del final de los tiempos? Yo creo que todo va a confluir en esto que estamos diciendo, un control total. Porque uno se pregunta, pero si somos 8,000 millones de personas, ¿por qué no nos podemos parar todos y paspolear a los que nos están, al grupúsculo Sí, que nos quiere embarrancar? sí. Porque lo controlan. Ellos controlan ese grupo. ¿Cómo lo controlan? Pues, número 1, información, locomoción, esclavización. Y por eso yo creo que la forma de control total, bueno, ellos van a poner excusas, ¿verdad? Esto lo hacemos para el bienestar de ustedes, ¿verdad? Es por su Claro, bien. sí, sí. Es como aquel esposo que dice, mi esposa no me pega, me corrige. Es para mi bien, dice todavía el Yo descarado. diciendo, ¿verdad? ¿y por qué te pegan? Por mi bien, debe contestar el Sí, hombre. por Es bien. broma. Entonces así está la multitud del mundo hablando de sus gobiernos. No, lo que pasa es que ellos lo hacen para nuestro bienestar. ¿Cuál bienestar de la masa? De ninguna manera. Nadie. Bueno, habrá algunos idealistas que quizá lo querrán hacer, ¿verdad? Sí. Pero no son la mayoría. Entonces, el asunto, y para eso no les importa mentir ni nada, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Leyes para criminalizar algunas cosas que a ellos les interesa criminalizar. Esto es lo que ha utilizado incluso las leyes que generalmente han venido de la izquierda, de que en algunos países ni siquiera se puede decir que los únicos sexos son, los únicos géneros son hombre y mujer. Eso se criminalizó. ¿Y por qué? ¿En qué momento alguien perdió el derecho de decir su opinión de eso? ¿Verdad? Yo oigo algunos discursos de algunas personas que dan por sentado que si no se dicen las palabras que ellos querían, el otro es un criminal, es un ladrón, eso no puede ser. Así es. Entonces, esos son los medios que utilizan. Por eso te digo, las leyes, el dinero, ¿verdad? Por eso ahora se está hablando de la digitalización del dinero y la desaparición del dinero en efectivo. Pero imagínense que hubieran hecho en España sin ningún recurso. Claro, pero eso es parte del ensayo. Esa es parte del ensayo. Ver qué hacían, cómo sobrevivían. Exacto. Es como cuando lanzan una droga al mercado que sirve para paliar alguna enfermedad, pero vamos a ver qué efectos secundarios van a tener. Miren, este efecto secundario, no, ese hay que ver cómo le hacemos. Así, lanzaron ese apagón para ver, vamos a ver cómo se comportan nuestros corderitos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Apóstol, perdone la interrupción, pero pueden ser algunas emergencias que son causadas por fenómenos naturales, como por ejemplo sequías, como los incendios que se están dando ahora mismo en Israel. Sí, claro. Pero otros provocados por el hombre. Exactamente. Mira, exactamente. Pero ellos ya están tal vez esperando ese momento. Por ejemplo, el apagón. Sí. El apagón hoy fue una cuestión puramente humana, definitivamente. Programando
Y ya vemos que no es solo un país, sino que son varios países, todo programado, y cómo va a actuar la gente. Pero desde hace años se ha estado hablando de las tormentas solares, ¿verdad? Entonces, eso ya no lo puede controlar el humanos, Sí. ¿verdad? Pero si hay una tormenta solar, se ha dicho que pueden llegar las ondas expansivas esas del Sol y destruir todos los satélites y dejarnos a oscuras en todo el mundo. Otra vez a oscuras. Y aquí vemos que el quinto ángel, y qué interesante, pues te lo voy a leer, vamos a ver la secuencia, porque acabo de hablar de una tormenta solar Sí. y después que eso podría causar pues la destrucción de todos los satélites que ayudan en la infraestructura eléctrica y de todo tipo de vigilancia aquí en la Tierra. Entonces mira lo que pasa en la cuarta copa. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Wow. ¿Para qué? Para que hubiese una tormenta solar. ¿Ah? Solar, claro. Y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Es una tormenta solar. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, llegó la tormenta solar y se echa a todos los satélites. Y el mundo se queda en tinieblas. Entonces ahora viene el siguiente versículo. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se queda en tinieblas. O sea, primero fue entonces, lo que tú decías. Puede ser que haya eventos que no necesariamente son manipulados por hombres, pero sí aprovechados. Porque, y ellos de alguna manera se están preparando para eso y están manipulando a la gente y ya tienen protocolos establecidos. ¿Qué pasa si sucede de esta manera? Lo vamos a hacer. ¿Qué pasó en España? En 20 horas se militarizó. Sí. Se dieron órdenes de militarizar Y eso que España. usted mencionaba fuera del aire, que por fortuna no hubo saqueos. Tiene ese que tipo ver de con la cosas. militarización. ¿No? El control, total. El control. Entonces, porque son ensayos, ¿verdad? Digamos, con la Dana no militarizaron. Pero ahora que vino esta cosa, 20 horas y militarizaron. Y entonces el ejército se movilizó, no hubo saqueos, no hubo vandalismo. Puede ser que hasta los ladrones se asustaron con el apagón, pero la cosa está que ellos ya tienen protocolos establecidos. Y esto lo único que nos hace ver es que nosotros, los cristianos, no estamos en las manos del diablo, sino que estamos en las manos de Dios. Y que Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Dios, nada de lo que nos pueda pasar, que nosotros consideremos bueno, malo o regular, nada se puede hacer sin el permiso de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Jefe y nuestro Señor. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, que si Dios lo permite, estando nosotros acá en esta tierra, Él sabrá, porque dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000 y a ti no llegará. Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero definitivamente la gente tiene que comprender que esta es una situación de preparación. Ahora, tú me mencionabas incendios. Y sabemos y que incluso hay leyes en este momento que se están promoviendo y algunas ya están dadas en diferentes países para ponerle penas bien severas a aquellos que se les encuentre incendiando, ¿verdad? Entonces, países como Estados Unidos y en el sur de América también y en otros países de Europa hay un interés en, pues, parar eso. Eso quiere decir que eso ha sido utilizado. Eso ha sido utilizado no de ahora, de siempre. Todas estas cosas han sido utilizadas para controlar a la masa. Así es. ¿No? Increíble
Eso, apóstol. Pues bien, con eso estamos llegando, apóstol, al final, pero Padre nos encantaría Santo. que usted nos dé esa conclusión que nos ayuda a ver de una manera más analítica las noticias y no escuchar las noticias como ver llover, que no le ponemos mucha importancia. Ahora sí debemos ser mucho más analíticos Sí. en ese sentido. Mira, muchas de las cosas que se hablan, que se dicen y que muchas personas no están de acuerdo, les etiquetan como conspiracionista. Pero esto no puede ser un conspiracionista. Esto no puede ser una conspiración. Lo tenemos ante nuestros ojos. Nos lo han hecho ver un montón de veces. Yo creo que estamos llegando a la finalización de una etapa. Algunos comentaristas dicen que eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen que estamos llegando a la finalización de nuestra etapa de libertad. Wow, no se No sé, equivocan. sí, pero yo cuando oigo eso digo, bueno, Sí, ¿de claro. qué libertad me hablas, Así verdad? es. ¿A qué te refieres, Willis? Porque ¿De qué estás libres hablando? solo nos puede hacer Jesucristo, ¿verdad? Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, sí, pero sí está hablando de cierto tipo de situaciones en donde estamos asistiendo a una función en donde las cosas ya no van a volver a ser igual que cuando las conocimos. Yo nací el siglo pasado. Ustedes también no se hagan, ¿verdad? Solo alguien que tenga 25, pues es de este Sí, siglo. ¿Ah? sí, creo que nadie. ¿verdad? Pero nací el siglo pasado y viví muchas cosas y vi cómo se fueron esfumando. Vi cómo jugábamos un partido de fútbol que aquí en Guatemala le decimos al partido de fútbol informal en las calles, chamusca. Y después salíamos corriendo a tomar agua del caño o de la manguera. Sí, Ahí, sí. hoy eso sería impensable. Sería impensable. Sí. Siempre hay otro tipo de agua. Vimos cómo cambiaron de método de entretenimiento de los muchachos de aquel tiempo que jugábamos con cincos, con canicas, con trompo, de todo. Y hoy la cosa es digitalizada, afectando incluso la vista y la mente de los niños. O sea, pero estamos llegando a la finalización de una etapa, eso sí es cierto. Lo que me asombró fue oír en varios comentaristas ya que la finalización que ellos están viendo es la finalización de la libertad. Y entonces ellos esperan ya una esclavitud mundial que va a traer el anticristo. Pero lo que yo te quiero decir es que esta etapa que yo espero que tú recibas es un nuevo nacimiento, porque ahí empieza todo y como en Él, en nuestro Dios, no hay cambio, no hay sombra de variación. Te concederá siempre la libertad esa que Él vino a entregar. Primero libertad en nuestro espíritu, en nuestra alma y después en nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que no te olvides siempre que no importa el momento que estemos pasando en la humanidad, en tu casa, en tu colonia, en tu familia, en tu iglesia, siempre hay una esperanza. Y la esperanza está en Cristo Jesús. Acéptalo todos los días si es necesario. Dile, vuelve a entrar a mi corazón. Espíritu Santo, entra en mi corazón. Dame una nueva unción. El Señor nos ayudará. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a todos. Cita, te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol, y a ustedes les invitamos a reflexionar respecto a este programa, pero más importante aún, compartirlo a través del canal del apóstol Sergio Enríquez en YouTube. Ustedes pueden activar notificaciones y también compartir este contenido para que más personas puedan hacer este tipo de análisis a la luz de la palabra. Nos encontramos en una próxima ocasión en El Reloj de Dios. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.